Este es un nuevo vídeo de Amantes Literarias. Ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo más para la sección de Hicieron Historia. Vamos a hablaros de la solitaria vida de Emily Dickinson. Y nada, recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que os las dejo por aquí. En Instagram somos @amantesliterarias y en Twitter @amanteslit. Y nada, dentro vídeo. Emily Elizabeth Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Massachusetts y murió el 15 de mayo de 1886. Fue una poetisa estadounidense que nació en el seno de una familia muy puritana y muy severamente religiosa y estricta. Ya podemos imaginar cómo fue su infancia. Para que veáis que la familia de Emily fue muy importante aristócrata en el tiempo, su abuelo Samuel Dickinson fundó la Universidad de Amherst, o no sé cómo se dice, en Massachusetts, y el padre de Emily fue abogado y político y su madre fue una dama de muy reconocido prestigio. Emily vivió gran parte de su vida recluida en su casa, pero... Como nosotras. Básicamente, porque ahora con la cuarentena... Qué lástima. Bueno, cuarentena, con el estado de Antes era de mujeres porque no podían salir a casa solas y ahora la cuarentena cuando podemos salir es que de verdad. Estudió durante 7 años en el Amherst Academy En Massachusetts. Que tiene un nombre muy complicado. Pues luego volvió a su casa, solo estuvo ese tiempo allí y estuvo antes de volver a casa en un seminario femenino. Los vecinos de Emily la consideraban rara y un poco excéntrica porque no saludaba a la gente al pasar, siempre se vestía de blanco y llegó incluso a aislarse en su habitación. Durante ese largo aislamiento llegó a escribir más de 1800 poemas, de los cuales solo se publicaron 12. ¿Por qué no se publicaron todos? Porque los poemas tuvieron que ser editados / censurados, básicamente, para que estuvieran de acuerdo a el pensamiento de la época, los convencionalismos de la época. Muchos de sus poemas hablaban de la vida, de la muerte y de la inmortalidad. Se sabe que era una mujer sensible, una mujer que le encantaba leer los clásicos como Shakespeare o las hermanas Bronte o John Keats, aparte de la Biblia, porque también, como hemos dicho, su familia era bastante religiosa y eso pues se lo inculcó desde pequeña. En vida solo llegó a publicar 7 de sus poemas y tras su muerte su hermana Lavinia encontró sus manuscritos y llegó a publicar el resto, que habían sido editados previamente por... ¿Qué es el nombre? ¿Puedo leerlo? Sí. Voy a leer los nombres. Higginson y Mabel Loomis Todd, y publicados en 1890. Y años después volvieron a publicarse sus escritos, pero esta vez de una forma más liviana, sin tanta censura y con más cartas y poemas. La vida de esta autora fue más bien la de una ermitaña, pero debemos entender que vivió en una época que había mucha severidad religiosa, que las mujeres solo cumplían un cometido en la sociedad y claro, o le quedaba casarse y tener hijos o encerrarse y vivir como una ermitaña. Básicamente. Hay que tener en cuenta que en esta época para las mujeres no estaban ni permitidos los juegos de cartas, ni permitidos la danza y básicamente lo único que te quedaba como mujer era casarte, ser madre y ser esposa. Y eso si eras de clase media alta, porque si eras de baja también trabajaba, o sea que tampoco tenían mucha libertad ni mucha diversión. Ahora os comentamos que en las obras de Emily se habla sobre todo del amor, pero no se sabe si hacia un hombre o hacia la mujer, porque la autora no lo dejaba muy claro. También sabemos que la autora dijo que su vida había sido demasiado sencilla y austera como para molestar o impresionar a alguien, que ella contaba cosas muy sencillas sobre el amor. En 1933 un coleccionista encontró una carta de Emily y que se la dedicaba al amigo que le enseñó la inmortalidad. La carta fue escrita en 1854 y estaba dirigida al reverendo Edward Everett Hale. Y allí Emily le preguntaba al reverendo si Benjamin Franklin había muerto en paz y le decía que ella lo apreciaba mucho. Benjamin Franklin Newton era uno de los amigos de su padre, era bastantes años mayor que ella, pero aún así le causó una gran impresión hasta tal punto que ella lo consideraba uno de sus intereses amorosos, pero ya sabemos que en esa época
un hombre mayor, amigo de su padre, ella con tantas restricciones pues no podía tener mucho contacto. Y a pesar de todo pues sentía fascinación y se enamoró de él y lo consideraba también uno de sus grandes amigos. También se conoce que Emily amaba al reverendo Charles Wordsworth, creo que he dicho bien, y aunque este estaba casado, así que veré el culebrón. Le dedicó lo siguiente: él fue el átomo a quien preferí entre toda la arcilla de que están hechos los hombres. Él era una oscura joya, nacida de las aguas tormentosas y extraviada en alguna cresta baja. Es más bonito, qué lástima. Cuando el reverendo Wordsworth murió, ella escribió: ¿es Dios enemigo del amor? Vemos que le duele mucho en el corazón, pobrecita. Ay, qué lástima. Con un interés amoroso que tiene y se le muere. Pero se quedaba igual, que no se muriese si estaba casado. Ya. Y era reverendo. Es que todos los hombres a los que amó esta mujer o eran muy mayores o estaban casados o muertos. Tío, no te rías, qué lástima. Como nosotros que amamos a los personajes de los libros. Amamos a quien no nos quiere, a famosos que no nos conoce, a gente que no nos conoce o a gente irreal. O sea, es que estamos para el sanatorio, tía. Pues totalmente. De verdad. Tras la muerte de Newton y Wordsworth, la verdad es que la poetisa Emily estaba fatal y se recluyó en su casa. Y su editor le preguntó si había ido a ver al médico. Ella dijo: no he podido ir, pero trabajo en mi prisión y soy huésped de mí misma. Y qué bonito. En resumidas cuentas, Emily Dickinson fue un personaje que llegó a transmitir sensibilidad, que llegó a transmitir amor y dolor, y lo reflejaba en sus poemas y sus cartas. No tenía la vida más apasionante, es de los autores que tienen la vida más sencilla porque era muy austera, vivía casi siempre recluida, y a pesar de todo llegó a transmitir porque ella realmente amaba y lo expresaba en su poesía. Incluso a día de hoy queda por conocer muchísimo de esta autora, que era muy tímida, y no hay muchas obras de ella, y es que no están publicadas todas. Yo no sé las editoriales que esperan. Y ahora vamos a leer pues algunas citas. Dice: la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta sin parar. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Este lo tenía yo en un marcapágina. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Vivir es tan sorprendente que deja poco tiempo para cualquier otra cosa. No sé nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. A veces escribo una y la miro hasta que comienza a brillar. Aprecia a tus padres, porque es un mundo aterrador y confuso sin ellos. ¡Qué bonito! Es que es una autora, a ver, aunque haya vivido recluida, yo creo que a los mejores autores le ha pasado algo en la vida, porque yo creo que es que lo que escribe lo siente de verdad. Sí, y bueno, que es la historia de una persona muy sencilla. Es que desde que hicimos el de Horacio Quiroga, todos los que vengan detrás de ese hombre son sencillos. Es que ese hombre no es normal lo que pasó. Ya. Es que... se le morían todos. Es que ya no empezamos a reír en el vídeo, o lo dejamos por ahí. Es que ya, eso era ya, pero vamos. Un sin vivir. Pero sí, sin vivir del hombre, sin vivir. Y sacaba fuerzas para seguir adelante. Por eso escribía también. Ya. Y bueno, que si queréis más vídeos de esta sección, pues pedírnoslo, dejadnos en comentarios de quién queréis que hablamos, que nos habéis dejado ya varios propuestas, las estamos barajando. Y nada. Y nada, que recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que siempre las dejo por aquí. Y nada, que... nos vemos a la próxima. ¡Tía, que me ha acordado! ¡Pero un aplauso! Una fecha entera. Y político. ¿Y político? Preparando los exámenes de enero que estoy, para que veáis. Ya paro. Es que me has hecho que se me olvide lo que tenía que decir. Prepárate. Qué lástima, ¿no? Ahora verás por qué. Pasamos. ¿Corto? No. Vale. Arcilla. Claudia, no te puedes mover ahora mismo. No te muevas. Por favor. Estate quieta. Un segundo. No, que es que no se te puede escuchar. Estate quieta un segundo, que lea esto y ya está. ¿Vale? Ya te lo voy a cortar. Vale.